Hola, soy Patricia Gómez. Bienvenidos de nuevo a Adelante, donde les traemos las historias, las voces y los visionarios que hacen avanzar a nuestras comunidades. En este programa, conversaciones verdaderamente importantes. Conocerán a Luis, un niño de 10 años, quien estuvo en espera de encontrar un hogar permanente y finalmente ocurrió. Hablamos con la abogada Marjorie Rivera Torres, vicepresidenta interina de Servicios Sociales de Yumos. También acompáñenos para una mirada exclusiva al increíble trabajo de Ernesto Neto Atkinson y su reciente inaugurada galería Catacumbas de Neto. No se pierdan ni un minuto de este programa. Todo comienza ahora mismo en Adelante. Esta es la historia de Luis, un niño de 10 años, cuyo sueño de tener una familia se hizo realidad con su adopción oficial. Nosotros celebramos que Luis ha comenzado un nuevo capítulo de su vida en su nuevo hogar. Today is one of the most luckiest days of my life. Nice, where's your smile? I know you got it. Today, National Adoption Day, right? National Adoption Day. You're totally right. How do you feel about that? What do you think is going on in here? A lot of people getting adopted, and I feel very proud for them because people went through hard things a lot. How do you feel about your mommy? It's very okay. You've been through a lot. Even in a hard day, she still gives me love. How is she when she loves you? Does she kiss you? No? Does she hug Sometimes. you? It's hard to say that, isn't it? That's what a mom's supposed to do. I am excited. Luis was placed with me, I want to say maybe 2 years ago. And then I stopped fostering for a while. And when I renewed my license, he was the first kid I looked for. I asked La Casa. She worked very closely with us that entire time, did everything we asked of her to show that there were no safety concerns as far as her ability to parent, her ability to be a foster parent. And she was able to get her license restored. So when Luis came into our care and was placed with Robin, he needed somebody to be able to adopt him, and he was lucky to find Robin. So I work with families while they have children in their care, making sure that the foster parents have their needs met, whether that's additional support, help advocating for things like school or transportations, and then I also make sure that the kids are okay in the placement. So a lot of people think like, I have to be married, I have to own a house, I have to have my own kids, but none of that is true. You know, you have to be over 18, but you can rent your home. You can never have had kids before. You have to have enough space for a foster child. There are certain requirements you have to meet. In juvenile court, we do see a lot of negative things. We see families who are going through really difficult times. But today is an opportunity to focus on building families, and that's really special. Being able to adopt him, to give him permanency so that he knows what happened to him before. That was in the past. Now we have to move forward. The most important thing is that Luis knows that I love him and I know that he loves me. He loves science as well, so he's been really into nonfiction recently. So he'll read a nonfiction book and tell me a fact about space or the moon or all types of things. And so that's something that promotes conversation between foster parents and kids. Luis is a jokester. He is a comedian. He's a soon-to-be scientist. We love science and space. Really, Luis. Luis, he's a kid that's full of life. Yep, and imagination. We work really closely with schools, so we help advocate either myself or the foster parents. He's been through a lot as a kid, and I couldn't imagine what he's been through. We talk about it. If my real mom is hearing this, I'm thankful for you really helping me through my whole life, pretty much my whole life. But
some things have to go, some things have to pass, and some things have to go. Some things have to go back. Like, some days have to be bad days. And like, I got taken away from my mom when I was like 6, so I normally didn't know what was going on. So my real TT, she got in a car accident while I was 5. So like, she had some like body issues. So after that, I got taken away from my mom because one of my best friends ever, one of my first ever friends got taken by the CPS. And that was kind of sad because I didn't know where she was going. And yeah, I haven't seen her since that. And I wish my mom was here so I could really see her, because the last time I seen her was my brother's birthday. He is. One thing that stood out to me is that he loves to play video games. And the reason that stood out to me is this is just an opportunity for him to have a normal childhood, play video games, spend time with families. I heard that you like video games. No, only some days if I get in trouble, she really won't let me. If she feels generous, she'd probably let me play my game if I got in trouble. Yeah. But that's only sometimes if she feels generous. But normally if I get in trouble at school, she ain't gonna let me play my game. He loves them. He loves playing. He loves playing with his now brother, his official brother, and that's one of the things he really enjoys doing. Her son was one of her big motivating factors. He kept bugging her like, "Mom, I really want a little brother. I really want a little brother." And I would joke with her like, "Come on, you've got to do it." So just how much the whole family loves him and really like wanted this to come together. It's just been really, really cool to see. I would normally just try to help people. And normally when I think about my mom or a family member that I really love, I normally just keep back my tears because I normally don't like to cry. Y'all see me right now, y'all can see that I'm pretty much, I'm held back in my tears a lot. Luis, I know, is hyper. He likes to run around, he likes to play soccer, and I don't know if that's the Luis you saw today. And I think that's because he's just very emotional, trying not to cry. And especially in times where you read headlines and they're really heartbreaking, it makes you happy to see like, okay, there's still good things happening in the world and you can do your part to try to facilitate those. I know not everyone is going to be able to be a foster parent. I know not everyone is going to be able to adopt a child, but you can mentor, you can donate, you can try to be a positive role model for the kids in your life. So every single person in our community has the opportunity to make a difference in some small way. Other people are gonna see me, and especially the bullies, they're gonna really see who I really am. I look angry on the outside, but I have a cold, deep heart in the inside that I really love, because I'm also a Christian. I love God, because God made me for a reason. but Luis immediately had this connection with Robin, and from the get-go, Robin was mom. Luis has been asking for this day for a very long time. My emotions are all over the place because I got to do it for him. Like, people that like do bad things to other people, one day they're gonna find out how it feels to lose somebody that you love very bad, like what happened to me. Not cover your face. Nuestra próxima invitada es la vicepresidenta interina de Servicios Sociales y licenciada en Inmigración de UMOS, United Migrant Opportunity Services, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios sociales y capacitación laboral a poblaciones desatendidas, incluyendo a trabajadores agrícolas e inmigrantes. Se trata de Marjorie Rivera Torres. En UMOS tenemos tres pilares importantes. El primero de ellos es el desarrollo del niño. Ahí nosotros tenemos servicios de Head Start y Early Head Start para educación temprana, desarrollo infantil y apoyo integral a las familias. También tenemos el desarrollo de la fuerza laboral, donde apoyamos a las personas para encontrar empleo, capacitarse, obtener certificaciones y avanzar hacia una mejor estabilidad económica.
y la División de Servicios Sociales. Dentro de los departamentos que tenemos en la División de Servicios Sociales de Humos está el programa de trata humana, específicamente para víctimas de tráfico humano laboral, la vivienda asequible para trabajadores agrícolas. Tenemos 5 centros de viviendas, 4 aquí en el estado de Wisconsin y 1 en el estado de Minnesota. El programa de Health Promotions, proveemos servicios a pacientes o a personas que están en riesgo de tener HIV. Tenemos el Latina Resource Center, donde se ofrecen todos los servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, dating violence y stalking. ¿Podrías hablarnos de qué es lo que está haciendo Yumos en este momento con el aspecto del tráfico humano laboral? Nosotros nos enfocamos, número 1, en la educación, número 2, en la prevención, y número 3, en los servicios legales y todas las necesidades que podría tener una víctima de trata de personas, específicamente en el ambiente laboral. Así que nosotros vamos a la comunidad, informamos a las personas, nuestros advocates proveen toda la información que las personas pudieran necesitar si es que son víctimas de trata de personas humanas. Y luego que entonces están estabilizados con todas las necesidades que ellos tienen, entonces nos los refieren a nosotros en el área legal para entonces comenzar esa educación y ese proceso legal para la visa T. La visa T es la visa que le provee la oportunidad a las víctimas de trata humana de tener su residencia o sus permisos de trabajo. ¿Cómo podrías describir de una manera sencilla que la gente en la comunidad entendiera lo que es el tráfico humano laboral? El tráfico humano laboral se define por ejemplo, si usted recibió un contrato y cuando llega a su lugar de trabajo ese contrato lo que dice ese contrato no es lo que el empleador le está ofreciendo. Por ejemplo, le está ofreciendo menos paga o no paga de ninguna manera. Si vamos a decir que le ofrecen vivienda, esto pasa mucho con los agricultores, le ofrecen vivienda, pero entonces en esa vivienda hay 20 personas en un espacio muy limitado, un solo baño, maltrato físico o verbal. Todo eso podrían ser indicadores de que la persona es víctima de trata humana laboral. También otra preocupación es el tráfico humano sexual. ¿Cómo podrías ayudarnos a diferenciar de qué se trata este caso? En el tráfico humano sexual ciertamente hay agresiones sexuales envueltas también. En el tráfico humano laboral no existen, podrían ser combinadas porque sí hemos tenido casos, lamentablemente, donde una víctima va a su lugar de trabajo, pero también es asaltada sexualmente. Así que puede ser la combinación de ambos. ¿Qué panorama ves tú desde tu puesto de trabajo de lo que ocurre en Wisconsin respecto de este tráfico humano laboral y sexual? Hablábamos con la representante Silvia Ortiz y nos decía que su distrito es una área que está siendo afectada por ello. Ciertamente es una situación problemática aquí en el estado de Wisconsin. Diría yo, aquí mismo en Milwaukee y en otras partes del estado. Afortunadamente nosotros contamos con los servicios y la comunidad puede acercarse a nosotros si tienen alguna duda, si tienen preguntas, si de repente se sienten en una situación laboral donde no están cómodos y no saben si cualifica para la visa T o si cualifica para recibir todos estos beneficios como víctima de trata humana, nosotros vamos a encontrar la manera de asistirlo, educarlo, y si no es víctima, también nosotros tenemos otros programas en Latina Resource Center que podrían ayudarle en la situación particular que esa persona se encuentra. A veces las víctimas no quieren presentar su queja, no quieren informarse tampoco por temores obvios. En Humos nosotros tenemos una visión de guardar la información y la confidencialidad de lo que las personas nos dicen y nosotros no tenemos ningún derecho a publicarlo. Así que la comunidad se puede sentir en confianza plena y total de acudir a nosotros y recibir esa orientación. Hablaste de que había otro tipo de servicios como vivienda para los trabajadores agrícolas. ¿De qué manera funciona este programa? Bueno, nosotros tenemos 5 centros actuales. 2 de ellos son durante todo el año y 3 de ellos son temporales. Así que todos esos agricultores que son season, que vienen para una temporada específica, depende del área donde ellos van a estar trabajando, nosotros podemos identificar si tenemos un centro cercano. Ellos sí van a pagar renta, pero va a ser una renta mínima para que entonces puedan lograr esa estabilidad económica, entendiendo que muchos de ellos solamente vienen por una temporada especial. ¿Cómo son estos centros que ofrece Yumos para los trabajadores agrícolas? Cada uno
tiene diferentes unidades. Algunos tienen entre 18 a 20 unidades, otros tienen un poquito más. Es como un apartamento. Muchos de ellos están durante 6, 8, 9 meses en el centro y ese va a ser su hogar durante esa temporada. Así que ellos pueden traer todas sus pertenencias y vivir allí con su familia. En el Food Pantry nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hacen los staff members de allí y es importante porque lo hacemos para combatir la inseguridad alimentaria de nuestras familias. Uno de los programas más importantes de YUMOS que ha ayudado a las mujeres en la comunidad y también a los hombres son a las víctimas de violencia. Con las visas VAWA y las visas U, yo recuerdo que había algún tipo de apoyo que ofrecía el Centro de Recursos para la Mujer. Históricamente, YUMOS ha tenido grants y awards que facilitan intervención y asistencia legal para las visas VAWA, como mencionas, y las visas U. Cuando nosotros no tenemos en los momentos fondos para poder asistir a las víctimas con ese servicio legal, tenemos muchísimo partnership con oficinas de abogados y nosotros entonces, si no podemos asistir a los individuos, los referimos. Para nosotros en YUMOS es bien importante mantener los números, ¿verdad? Porque eso nos dice a nosotros que estamos por el buen camino y cuántas familias y cuántos individuos hemos estado asistiendo. Los pasados meses hemos sido capaces de aplicar para 17 visas T. Eso quiere decir que 17 individuos se han beneficiado de los servicios legales y sus visas T y están en su proceso. Bajo el Departamento de Health Promotion se han distribuido 10.526 pruebas de fentanil. Para las víctimas de violencia doméstica se han atendido 172 individuos. Para el Housing Program hemos asistido a 85 familias en estos momentos. En el 2025, en el General Energy Assistance Program, 5.426 aplicaciones fueron presentadas. Latina Resource Center han ayudado a diferentes personas para aplicar para restricciones temporales en contra de su agresor. Para las familias que nos escuchan y nos ven, quiero compartir algunos consejos prácticos de preparación y protección. Número 1, tener un plan familiar. Es importante que todos los miembros de la familia y especialmente en estos momentos también es hora de tener conversación con los niños. Nuestros niños merecen y necesitan saber lo que está ocurriendo para que también estén preparados en una situación de emergencia. Segundo, mantener documentos importantes guardados en un solo lugar, hacer copia de ellos y facilitarlos y tenerlos con alguien de total confianza. Porque si a usted lo detienen o ocurre algo, usted tiene una persona de confianza que también tiene copia de los documentos necesarios. Practicar qué decir durante una intervención. Por ejemplo, no consiento la entrada a mi vivienda. No consiento que me revises el vehículo de motor. Quiero guardar silencio y necesito hablar con mi abogado. Actualizar, y si no los tienen, hacerlos. Poderes notariales para la custodia de sus niños y protección de bienes. Aquí la comunidad inmigrante contribuye a la economía y como parte de esa contribución a la economía tienen muebles, tienen automóviles, tienen posiblemente hogares, hipotecas y diferentes bienes que deben proteger. Y ese es el orgullo que yo siento de trabajar para YUMOS, que si nosotros no tenemos la información o el personal para asistirlo en cierta situación, nosotros vamos a guiarlo y vamos a ayudarle a abrir puertas en otras organizaciones para que usted logre los servicios y la ayuda que necesita. Neto Atkinson, arte terapeuta bilingüe y consejero profesional, usa el proceso creativo para la sanación y el autodescubrimiento, enfocándose en construir puentes culturales en Milwaukee. Hoy discutirá su filosofía artística, su nuevo espacio, la Galería Catacumbas de Neto, y su visión del arte como medicina. La historia es una producción de Adam Lilly, director de ArtSpace de Milwaukee PBS. Creo que desde que yo nací, también comencé a morir. Y creo que desde ese momento es cuando el arte para mí comienza a nacer. Cuando yo tenía 7 años, mi padre biológico murió en mis manos. Y así fue como comencé a hacer mi arte. Las catacumbas es un lugar donde traes a tus muertos y los muertos se quedan ahí.
Cuando yo creé las catacumbas, yo estaba pensando en que mis pinturas podrían descansar en este lugar, pero solamente vuelven a vivir cuando las personas vienen a verlas. También estuve trabajando en una prevención de tráfico humano, donde yo comencé a pensar en mi propia existencia, donde yo quise crear mi propio funeral. Estaba viendo mi propia muerte. Pensar que no solo yo iba a morir, sino que también creatividad iba a morir. Entonces, ¿qué pasaría con ella? Guatemala tuvo mucha violencia, tuvo mucha guerra, entonces yo me di cuenta que también teníamos mucho dolor, pero también tenemos mucha belleza. Para mí fue pues un reto tratar de sacar esa belleza de la gente, de la cultura y de mí también. No me considero un artista, me considero como un revolucionario de color y un alquimista de la brocha. Cuando yo trabajaba en Guatemala, me daba cuenta que había muchas señoras que hacían mucho, que tenían mucho poder, pero que eso se quedaba un poquito apagado, no se hablaba mucho de eso. Entonces, para mí, la idea de esta pintura es traer hacia la luz ese poder, esa magia y esa alquimia que ellas tienen. Una pintura me puede llevar 6 meses, pero cuando voy a mi estudio, esa idea la puedo sacar en unas 2 horas. Tengo mi propio ritual, me lavo las manos como que si fuera cirujano, me pongo agua fría, pinto descalzo, me muevo, bailo. No pinto si la tela que está enfrente de mí no me invita a pintar con ella. Cuando estoy pintando, puedo trazar una oración que puede tener poesía. Pues son cosas que salen de mi vida, son cosas que salen de la comunidad. Esta pintura habla sobre uno de los viajes que tuve cuando andaba en las fronteras de Guazapa y Guatemala. Estuve trabajando con unas familias que habían sido masacradas por la guerra. Esta pintura habla sobre cómo nos volvemos un target para las personas que están ahí y cómo podemos sobrevivir. Eso es lo que habla esta pintura. Mi enfoque en sí es la pintura, donde yo puedo tener todos esos conceptos de escultura, pintura, poesía, dibujo en uno. Este se llama el descanso de las brochas, pero ahí adentro de esta urna hay incienso, hay huesos, hay diferentes caritas que representan las conversaciones o los diferentes sombreritos que nos pusimos con creatividad para poder hablar. Nuestra meta es que la gente vaya encontrando sus propias ideas y que su luz interior se vaya prendiendo. La candela siempre la podemos prender por la mecha, pero creo que si encontramos otras maneras de iluminarla, podemos encontrar unas formas diferentes de sanar. Las catacumbas de Neto son un museo bilingüe y una galería de arte. En las catacumbas tenemos 2 galerías. Una de las galerías es donde están las esculturas. Otra de las partes importantes que está ahí es una serie de cuadernos de dibujos que tengo desde que comencé a pintar, los cuales no están censurados. Tenemos el cuarto de los momentos robados. Nos han enseñado siempre que la oscuridad es algo que pues tenemos que temerle, que es algo que no es bueno. Para mí creo que es algo que es bien importante porque hay un espacio infinito ahí, y al igual que la luz. Este cuarto es bien interactivo, tiene música, baja luz, pero la idea de esto es de ver qué es lo que nos estamos llevando. Es la pintura que nos está quitando algo, es la oscuridad que nos está quitando algo, es la música que nos está quitando algo. Convencerlos no es el punto. La idea es de que las personas puedan aprender de ellos mismos a través de ellos mismos. Donde está su problema, está su solución. Ver a las familias que vengan o ver a las parejas que vengan a ver el arte, que estén aquí y que estén conectados, que digan, por ejemplo, esa pintura no me gusta o esa sí me gusta, y que comiencen a tener esa discusión. Lo comparo con las explosiones que hay en los fuegos pirotécnicos cuando ves esos... Entonces así se siente aquí. Me llena mucho y me inspira muchísimo más poder crear más. Cuando las palabras fallan, el arte habla. Creo que arte terapia ayuda a que las personas que quieran encontrar su paz interior o procesar algunas cosas que están pasando, pueden traerlos a través de su arte, pueden traerlo a través de su propio inconsciente hacia afuera. Yo hablo inglés, español y también hablo arte. El arte rompe barreras. Barreras de culturas se desvanecen y creo que eso es como puedo conectar a las culturas. No encontrar diferencias, pero encontrar igualdades que nos hacen seres humanos.
Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544 o a que visiten nuestro sitio web en milwaukeepbs.org y nuestras redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.